Si te encanta el cheesecake, pero no quieres encender el horno, esta receta es para ti. Te enseño a hacer un cheesecake de melocotón fácil y sin nada. Quédate hasta el final, te daré todos los trucos para que te quede perfecto. Raque Family Recetas. Los ingredientes exactos te los voy a dejar al final del video y en la descripción. Lo primero que haremos es la base. Para este paso vamos a triturar las galletas del tipo María o la que prefieras o tengas, hasta obtener un polvo fino. La mezclamos con la mantequilla derretida hasta formar una masa arenosa. Colocamos en el fondo de un molde desmontable de 18 centímetros y presionamos bien, con una cuchara o con una espátula, o hasta con la parte plana de un vaso, para que quede compacta. Esto lo llevamos a la nevera mientras preparamos el relleno. Para el relleno vamos a comenzar por hacer el sustituto de la nata. Primero vamos a mezclar la leche fría con 2 cucharaditas de maicena y removemos bien para evitar que se nos haga grumos. Cuando esté bien disuelto, le añadimos a una ollita pequeña y cocinamos a fuego medio, revolviendo sin parar, hasta que espese, pero ligeramente. Debe quedar como una crema ligera. Retiramos del fuego y dejamos enfriar a temperatura ambiente. Y en una licuadora vamos a triturar el melocotón con el azúcar. No te olvides de la pizquita de sal, hasta obtener un puré suave. Añadimos el queso crema, el sustituto de la nata que acabamos de hacer. Volvemos a batir hasta integrarlo todo. Y vamos a colocar esta mezcla en un bol más grande. Raspa bien todas las paredes con una espátula. Hay que aprovecharlo todo. Ahora pasamos a activar el agar-agar. En una taza con un poco de agua caliente vamos a disolver el agar-agar. Removemos bien. En vez de agua yo utilicé el jugo de la lata de melocotón. Lo añadimos a una ollita pequeña y a fuego bajo vamos a cocinarlo y lo dejamos hervir por 1 o 2 minutos para activarlo. Retiramos del fuego y lo mezclamos rápidamente con el batido de melocotón. Lo vamos añadiendo poco a poco mientras vamos batiéndolo bien para distribuirlo todo uniformemente. Ahora vertemos toda esa mezcla sobre la base de galletas. Le damos unos golpes suaves sobre la meseta para así eliminar todas las burbujas de aire. Y lo llevamos al refrigerador por 2 horas aproximadamente antes de añadirle la cobertura. Y para aprovechar el tiempo vamos a ir preparando la cobertura. Para esto en una taza vamos a añadir un poco del almíbar de la lata de melocotón, con 4 cucharadas de gelatina en polvo de melocotón también. Revolvemos bien para que se diluya completamente y lo ponemos a fuego bajo para que caliente un poco. Retiramos del fuego y dejamos que enfríe a temperatura ambiente antes de usarlo. Bueno, y pasado el tiempo, ya el cheesecake debe estar bastante cuajado. Lo sacamos del frío y lo comenzamos a decorar. Vamos a irle colocando unas lascas de melocotón de las que habíamos reservado lo más bonito posible. Y lo cubrimos todo con esta cobertura que acabamos de hacer. Lo volvemos a llevar a la nevera 20 o 30 minutos aproximadamente hasta que cuaje completamente. Ha llegado el momento más esperado. Vamos a desmoldar este cheesecake de melocotón. Mira esa textura suave y cremosa. Cada capa definida perfectamente. ¿Quién se puede resistir a esto? Vamos a cortar un pedazo y veamos cómo quedó por dentro. Y listo, esto quedó delicioso, fresco y con ese toque frutal del melocotón que lo hace irresistible. Y lo mejor de todo, sin horno, sin nata y sin gelatina tradicional, ideal para todos. Guarda esta receta porque te aseguro que una vez la pruebes vas a querer repetirla. Ah, y si aún no lo has hecho, suscríbete. También activa todos los botones que veas por ahí abajo. Déjame en los comentarios qué te pareció y qué otras recetas te gustaría ver. Y antes de irte, aquí te dejo la lista con los ingredientes y las cantidades exactas para que la guardes y la prepares cuando quieras. Pero espérate, también te voy a dejar este video por aquí para que sigas disfrutando de más postres fáciles, rápidos y económicos. Nos vemos en el próximo video. Chao, family.